que impartirá doña Rosa María Calaf. Como saben ustedes, y lo ha comentado el secretario del centro, es periodista, corresponsal internacional y además es licenciada en Derecho. Y va a impartir la lección inaugural, como digo, que lleva por título La educación y la información nos hacen libres. Cuando quiera. No, qué bien se está aquí. Muchísimas gracias a la universidad por esta invitación, por su hospitalidad de siempre, porque ya somos viejas conocidas. Un placer también estar sentada en esta mesa en tan buena compañía. Qué buen momento, ¿no? Porque tenéis por delante una etapa de aprendizaje y de disfrute, y sea la edad que sea, el aprender siempre acaba marcándote la vida, ¿no? Y acaba marcando la vida también de los demás, porque entre todos es como se construye, ¿no? la sociedad en la que queremos vivir y en la que queremos que vivan nuestros hijos. Me voy a atrever a empezar, dicho todo esto, citando a León Felipe, que escribió: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que los gritos de angustia de los hombres los ahogan con cuentos. Pues contra esos cuentos, nada mejor que la buena formación y la buena información, ¿no? Y ese es el alegato que hoy traigo a esta reunión, porque educación e información van estrechamente unidas. Estamos viviendo en este momento, todos lo sabemos, unas situaciones de crisis, no solo económica, política, sino de valores también, ¿no? Todo parece que tiene un precio. Ahora más que nunca son necesarios una educación y un periodismo comprometidos, ¿no? Con el rigor, con la independencia, con la honestidad, con el pluralismo, ¿no? En suma, que estén al servicio de la sociedad y no que se sirvan de ella, ¿no? Como lamentablemente tan a menudo vemos. Fijémonos que desde los albores de la humanidad el atentar contra el saber, el no dejar saber, siempre muestra una voluntad de dominar, ¿no? El grado de interferencia en el conocimiento cabal, ¿no? Tanto en la calidad de la educación como en la calidad del periodismo, varía muchísimo de un lugar a otro. Es obvio, ¿no? No digo nada que no sepamos. Sin embargo, siempre, en todas partes, significa cercenar poco o mucho libertades y derechos. Yo, lógicamente, aquí hoy lo que me voy es a referir más a la información que a la formación, ¿no? Como periodista que soy. Permitidme que comparta con vosotras y con vosotros algunas reflexiones y también preocupaciones, ¿no? Sobre la situación y sobre lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Y permitidme también, ¿no? Que describa un poco y alerte, ¿no? Sobre los peligros, e incluso que me atreva un poco a sugerir algunas pautas, ¿no? Una sociedad democrática es un régimen de opinión pública, ¿no? Y esta opinión pública debe basarse en hechos ciertos y documentados. Y el periodismo es el nervio sensible de esa sociedad y tiene la obligación de proporcionarlos, ¿no? Pero ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una contaminación informativa enorme por parte de agentes externos, es decir, gabinetes de comunicación, de prensa, asesores, etc. La politización de los medios, la precariedad laboral, la injerencia de grupos de presión económica, ¿no? La ruptura de la frontera entre la información y el entretenimiento, eso que ya se ha dado en llamar, ¿no? Desde hace un tiempo, el infoentretenimiento. El uso de la tecnología para desinformar, es decir, infotoxicar, ¿no? Todo eso son amenazas gravísimas para el saber del ciudadano, ¿no? Y evidentemente no me estoy refiriendo únicamente a España, a nuestro país, sino que se trata de una perversa e inquietante tendencia general, ¿no? Obviamente en unos lugares más, en otros menos, marcado claramente por la calidad democrática del lugar de donde estemos hablando, a lo que nos refiramos, ¿no? Por eso es imprescindible el debate sobre qué periodismo se está haciendo y por qué se está haciendo así y a quién beneficia que se haga así, ¿no?
En ese debate pues es absolutamente necesario que participen naturalmente, ¿no? Pues los periodistas, los estudiantes de periodismo, las empresas periodísticas, pero también, ¿no?, los académicos, los intelectuales, los políticos y en suma todo aquel, ¿no?, que quiera ser un ciudadano que sepa, que piense y que decida, ¿no?, y no simplemente un usuario que vea, se emocione y compre productos que a menudo no necesita y compre ideas que a menudo tampoco necesita, porque si vamos a mirar a la fin y a la postre, muchísimas veces va en contra de sus propios intereses, le son perjudiciales, ¿no? La información no es una mercancía, es un bien muy frágil, muy necesario y no puede estar nunca sujeto a las leyes del mercado, a la cuenta de resultado empresarial, ¿no? Estar bien informados es un derecho que se debe exigir a la política, a la empresa periodística y a los informadores, a los periodistas, ¿no? Pero no podemos olvidar que como individuos tenemos también, ¿no?, la obligación de esforzarnos por obtener contenidos de calidad, ¿no? Y nada de eso es fácil, ¿eh? Es muy fácil decirlo, pero bastante más difícil hacerlo. Informar y estar informado en el siglo XXI quiere decir estar alerta contra la loa a la ignorancia, contra la impunidad de la mentira, contra la negación de elementos evidentes, ¿no?, contra la valoración manipulada de los datos, ¿no? En suma, alerta ante todo aquello que propicia el miedo, los miedos que a lo que conducen es a la polarización y a un peligroso conmigo o contra mí. Bueno, ojo, no quiero decir que, en fin, aquello tan tremendo, ¿no?, de antes todo era mejor, ¿no? Bueno, pues no, ni muchísimo menos, ¿no? Porque siempre ha habido buen y mal periodismo y ahora hay buen y mal periodismo igualmente, ¿no? Solo que hoy me parece que se invierte mucho en el mal periodismo, se invierte mucho en desinformar, se invierte más en desinformar que en informar. Resulta que la tecnología nos permite hacer mejor que nunca precisamente aquello que no hay que hacer, ¿no? Bueno, tampoco, y ojo con esto también, soy tecnofóbica, ¿no?, sino todo lo contrario, porque las pantallas en sí mismas no son ni buenas ni malas, ¿no? Puede serlo aquello que aparece en ellas, ¿no?, y puede serlo como cada uno de nosotros las usemos o permitamos que nos usen a nosotros, ¿no? Usar la red es imprescindible y es lo mejor que podemos hacer, pero sin duda lo que no podemos hacer es caer en la red, ¿no? Y contamos en este momento pues con la más potente herramienta que nunca haya existido para aprender, para comprender lo diferente, para propiciar la cohesión social, pero eso será si lo usamos en positivo, ¿eh? Porque si no, tendrá la misma fuerza para el desconocimiento, para el rechazo a lo distinto y para la división, ¿no? La esperanza en los avances tecnológicos por un mundo mejor para la mayoría, pues se ve zarandeada porque crece el temor a que en realidad esos avances acaben por aplastar la humanidad, ¿no? Hoy por hoy estamos en un marco de noticias que mienten, de silencios que engañan y de barullo mediático que distrae, ¿no? Desde luego, el exceso de nostalgia pues no es en absoluto saludable, pero tampoco lo es el borrado integral, es decir, el que el periodismo pierda su esencia, su objetivo de servicio al bien común, ¿no? Y me gustaría señalar algunas realidades preocupantes. Hoy se valora más lo que impacta que lo que importa. Se desprecia la memoria, se considera prescindible la cultura, se informa de acontecimientos en breve y en efímero relato, y no se informa de procesos, ¿no?, como si lo que acontece surgiera de la nada, ¿no?, en el vacío, sin historia, sin contexto y sin intereses espurios, ¿no? La inmediatez es un valor en sí mismo. Los artilugios que tenemos a disposición pues nos permiten contar de inmediato algo, ¿no?, sin importar su veracidad, ¿no?, y eso conduce a que se instale un todo vale tremendamente peligroso,
¿no? Una gran parte de la ciudadanía ya no reclama hechos a los periodistas, sino una interpretación de los hechos que se ajuste a sus gustos y a sus creencias. Y lamentablemente hay periodistas y empresas periodísticas que proporcionan eso, ¿no? Se niega el espacio al diálogo y se amplifican los prejuicios, ¿no? Se enmascaran las responsabilidades de los males que afectan a la mayoría. Impera una creciente aceleración mediática y política dominada por una visión cortoplacista, muy centrada en lo inmediato y demasiado a menudo ajena a la vocación informativa. Se vapulean los valores democráticos en busca de su deterioro definitivo. Amin Maalouf, el escritor libanés, el pensador, al que tuve el placer de entrevistar cuando le entregaron el Premio Príncipe de Asturias hace ya unos años, me dijo que se está consolidando una práctica política que ha abandonado la ética, que miente, que instila miedo, rechazo al otro y que por un puñado de votos provoca incendios en lugar de apagarlos. Bien, añado yo que se ha instalado también una práctica periodística que deja también la ética por el camino, ¿no? Con demasiada frecuencia, ¿no? Me parece que estamos asistiendo a la erosión de las clases medias y a su pérdida de centralidad y de moderación, ¿no? A la deriva de los partidos y a su ombliguismo, al imperio de la economía especulativa que fagocita la política social comprometida con el bien común, al auge de las redes, al poder de los algoritmos creadores de burbujas de opinión crispadas, ¿no? Al engaño por los contagios virales, ¿no? A una democracia algorítmica sin transparencia, porque ¿quién crea esos algoritmos? ¿No? Eso es algo que deberíamos preguntarnos y no se propicia que nos hagamos preguntas. Eso es un grave riesgo de construir una sociedad no en base a una opinión pública sana, sino a una emoción pública manipulable. Zygmunt Bauman decía que hacer las preguntas adecuadas marca la diferencia entre dejarse llevar sin rumbo o tener claro hacia dónde queremos ir, ¿no? La desgracia de nuestra civilización moderna, decía Cornelius Castoriadis, es que dejó de cuestionarse a sí misma. Cuestionar las premisas que parecen incuestionables de nuestro modelo de vida es un servicio prioritario que hemos de prestar a nuestros descendientes y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué les parece si ahora lanzo algunas preguntas, ¿no?, que deberíamos incluir en el debate público? Si cada 100 euros para seguridad militar de cada 100 euros, para seguridad militar, fueran 10 euros para seguridad humana, esa cantidad sería superior al actual gasto en cultura e investigación juntos, o al gasto de cooperación internacional. Entonces, ¿significa esto que asegura más la paz y la justicia las armas que el respeto por los derechos a las personas? O sea, ¿los F-35 garantizan más la seguridad que una sociedad justa? Tenemos todos los datos para decidir qué queremos, si revertir o mantener la situación presente de promiscuidad entre el poder político, el poder económico y el poder mediático, ¿no? Si queremos la búsqueda constante de lucro, la desvalorización del trabajo de las personas, el negocio por encima de todo. ¿Queremos eso o queremos cambiar eso para el futuro? Los imperios mediáticos globales proliferan y las redes sociales nos acercan o nos separan a los seres humanos. El acceso infinito a los datos hace más fácil o hace más difícil la manipulación. El marasmo de supuesta información que nos engulle es el deliberado propósito de informar mejor o de desinformar mejor. La supresión o la sobreabundancia de información no acaban consiguiendo lo mismo, es decir, que no sepamos casi nada. ¿Quién fija la agenda de qué se habla y de qué no se habla? Bien, podríamos seguir así con muchas preguntas más. El coronavirus ha venido a complicarlo todo aún más porque está acelerando transformaciones sociales clave que marcan
un fin de época. O sea, esta no es una época de cambio, es un cambio de época. Llegan vocablos y llegan actividades casi hasta hace poco desconocidas, ¿no? Teletrabajo, comercio electrónico, inteligencia artificial, pero ¿está claro dónde queda la persona y sus derechos en medio de todo eso? Sé que todo suena muy apocalíptico, y me disculpo por ello, pero sin embargo no quiero asustar en absoluto, sino que lo que quiero es simplemente llamar la atención, ¿no? Porque para curar, ¿no?, una dolencia, pues primero hay que tener un diagnóstico, hay que saber qué pasa y por tanto hay que saber que está ocurriendo todo eso, ¿no? Por supuesto que están ocurriendo cosas magníficas al mismo tiempo, ¿no? Y que hay muchas personas trabajando, ¿no?, por una sociedad mucho mejor y por un futuro mejor para la mayoría. Pero no podemos olvidar que todo esto que he descrito está ahí, ¿no? Y está ahí y aumentando, en una progresión casi geométrica, ¿no? Son unos tiempos de frustrantes realidades, pero también de valiosas alternativas, ¿no? Por ahí tenemos que mirar, ¿no?, hacia la importancia de aprender y de estar informado, de espacios y momentos que sitúen donde deban estar los modelos educativos e informativos, ¿no?, en pro de una ciudadanía crítica, para una convivencia en paz y un progreso equitativo, ¿no? El mundo, en opinión de David Haidt, tiene en este momento un déficit de ideario, de ética, de instituciones solventes, de liderazgo cualitativo y moral, ¿no? Y está en nuestras manos, ¿no?, pues hacer que eso se modifique, que no progrese, que no vaya más y que se revierta. Está en nuestras manos el convertirnos en una sociedad de aplicaciones y plataformas, de consumidores enfadados, asustados y dóciles, o en una sociedad de estudios y derechos, de ciudadanos críticos, exigentes y ecuánimes. El sentido crítico debe aprenderse y debe estar siempre presente, por supuesto, ¿no? Los medios, sean convencionales o digitales, deben contribuir a crear opinión y modelo social y, por tanto, deben estar muy atentos y no sucumbir a determinados cantos de sirenas y determinadas tendencias, ¿no? Estamos asistiendo en todas partes a una ofensiva, bien sea legal, en plan de leyes restrictivas de la libertad de expresión, bien sea de descrédito contra periodistas y medios independientes, y esto es una señal antidemocrática muy inquietante, ¿no?, porque significa una proliferación de maneras autoritarias que convierten la información crítica en enemigo público, ¿no?, y una sociedad fragmentada e irritada, ¿no?, muy condicionada por las redes sociales, compra ese mensaje, ¿no? Quienes deben garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, es decir, el poder político, el poder legislativo, pues muchas veces, demasiado a menudo, lo socava, y quienes deben protegerlos, es decir, la ciudadanía, tampoco lo hace. O sea, los periodistas nos quedamos frecuentemente solos en esa defensa, ¿no?, entre amenazas y esos cantos de sirena que he mencionado hace un momento. Cuesta mucho incorporar los valores de la excelencia profesional a la práctica diaria, ¿no?, pero esa es la responsabilidad de los periodistas, precisamente. De todas maneras, los enemigos de la equidad y el pluralismo siempre han querido y siempre querrán acallar el periodismo, sea pues con el asesinato, la intimidación, la censura, la precarización, es decir, en todos aquellos lugares donde los estados de derecho sean pues más endebles y más vulnerables, ¿no? O hay otra forma de hacerlo, banalizándolo, convirtiéndolo en espectáculo, ¿no? En resumen, se quiere hacer creer que estamos informados cuando en realidad lo que estamos es entretenidos, en el mejor de los casos con fines mercantilistas y en el peor con voluntad manipuladora, reverente, con la instalación de un determinado pensamiento único, ¿no? Añadiendo un par de interrogantes más a la lista anterior, cabe preguntarse si la prensa está donde está la noticia o la noticia está donde está la prensa. Bueno, pues hasta aquí
estas pinceladas, ¿no?, de lo que está sucediendo y de su probable porqué, ¿no? Pero entonces la pregunta siguiente tiene que ser ¿qué podemos hacer?, ¿no? Bueno, pues como ciudadanos lo que podemos hacer en primer lugar es saberlo, ¿no?, saber que está ocurriendo todo esto y actuar en consecuencia, ¿no? Como periodistas, por supuesto, debemos mantener más que nunca nuestro compromiso con el rigor y la independencia. Podemos también, por ejemplo, insistir en no olvidar que las tertulias, en general, no todas por supuesto, pretenden lograr adhesión más que conocimiento, ¿no?, afiliación más que reflexión, que las emociones negativas son siempre mucho más movilizadoras que las positivas, que la ira, la rabia, el enfadarnos es un arma radicalizadora que suelen utilizar los extremismos, que la ansiedad, el miedo, nos repliega hacia lo conocido y nos conduce a la aceptación de soluciones sencillas a problemas complejos. Recordemos la necesidad de ir más allá de los titulares, ¿no?, de comprobar el origen de la información y su veracidad antes de compartirla, ¿no? Tenemos que buscar temas fuera de foco. No todo lo que vemos en la prensa, en el telediario y en los trending topics es lo que debemos saber. En el mundo pasan muchas cosas más, ¿no? Hay que reducir la recepción de notificaciones para ser capaz de ser más selectivos, o sea, y ser más exigentes, ¿no? Y no aceptar nunca recomendaciones sin más, sin comprobar de dónde vienen, por qué nos la mandan en ese momento y sobre todo sin contextualizarlas y confirmar que son ciertas, que no son bulos, ¿no? Hay que asegurarse de recibir opiniones diferentes, ¿no?, para evitar caer atrapado en una burbuja de iguales, que es muy cómoda, ¿no?, que posiblemente nos gustará más, pero que es muy limitadora, ¿no? Curiosamente, en la red, según la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, de un informe que hizo recientemente, se da lo mejor, ¿no?, también se da lo peor, ¿no?, pero se da la mejor prensa, la más veraz, la más objetiva, la más plural, la más rigurosa, ¿no?, pero hay que aprender a buscarla y hay que proponerse buscarla, ¿no? El conocimiento es una elaboración personal a la que la enseñanza y la información pueden y deben ayudar. El presidente Jefferson, el tercer presidente norteamericano y principal redactor de su Declaración de Independencia, dijo que una nación ignorante nunca podrá ser libre. Estar bien formados y bien informados es lo que nos hace libres. Y aquí el título que le hemos puesto pues a esta intervención, ¿no? Tenemos la oportunidad y tenemos el imperativo de avanzar hacia una transformación social responsable, que consolide valores, que se sustente en ellos. No es fácil, pero nunca lo ha sido el avanzar en derechos. Ya los griegos, Tucídides decía que hay que elegir como ciudadanos, como personas, entre descansar, no hacer nada o ser libres, porque la libertad nunca te la regalan. Muchísimas gracias. Que sobre todo, gracias, digo, porque aquí tengo por lo menos más del minuto 10 que tenía en el telediario, ¿no? O sea que muchas gracias.